Hola, ¿qué tal? En el siguiente video tenemos el tema, el cual es ramas y relaciones de la ciencia política y la política comparada. Si bien es cierto, la ciencia política, la teoría política y la politología son distintas denominaciones de una ciencia social que estudia la teoría y práctica de la política, los sistemas y comportamientos políticos en la sociedad. Su principal objetivo es establecer a partir de la observación de hechos de la realidad política principios generales acerca de su funcionamiento. Por otro lado, algunas disciplinas que influyen en la ciencia política son la historia, la filosofía, el derecho, la sociología, la economía, la estadística, la psicología, las ciencias de la administración, etc. Áreas de investigación de la ciencia política, el poder político y las características de su obtención y su ejercicio, la autoridad y su legitimidad, el Estado, la administración pública, las políticas públicas, el comportamiento político, la opinión pública y la comunicación política. Y por último, las relaciones internacionales. Algunas de las disciplinas relacionadas a la ciencia política. Primero, la economía política es el término a la cual comúnmente se define para relacionar a los estudios interdisciplinarios para entender cómo los entornos políticos influyen sobre la conducta de los mercados. Siguiente, política económica se refiere a las acciones que los gobiernos adoptan en el ámbito económico. Siguiente, la filosofía política. Es una rama de la filosofía que estudia cuestiones fundamentales acerca del gobierno, la política, la libertad, la igualdad, la justicia, la propiedad, los derechos y la aplicación de un código legal para la autoridad y por la autoridad que hace a un gobierno legítimo. Siguiente, la geografía política. Es la parte de la geografía humana que trata de la distribución del territorio con respecto al espacio que ocupa el ser humano. La geopolítica es una ciencia que ocupa el estudio de la causalidad espacial de los sucesos políticos y de los próximos o futuros efectos de los mismos. La historia política es la narración y el análisis de los hechos, ideas, movimientos y líderes políticos. Y por último, la psicología política es una rama de la psicología que delimita y consagra el estudio de las prácticas comportando el contenido y función política, cuyos propósitos de estudio son todo lo relacionado con la subjetividad y la toma de decisiones políticas. ¿Qué es la política comparada? Para Giovanni Sartori, quien es el científico político que fundó la ciencia política en Italia y además es un gran defensor de este método, menciona que la política comparada es parte de la ciencia política, es decir, es un método de análisis político. Entonces, ¿cuál es la importancia de la política comparada? Estudiar de manera comparada los procesos políticos y de interconexión con los procesos económicos y sociales y además culturales en las diversas partes del mundo. La política comparada se realiza a nivel geográfico e histórico. Examina además los distintos enfoques a partir de los cuales nace la política pública comparada. Asimismo, también tenemos las áreas de estudio de la política comparada, el cual es el autoritarismo y la democracia, que es la comparación entre regiones del mundo y además sus sistemas y regímenes políticos. Tori menciona que el método comparativo es probablemente el mejor método de análisis, ya que permite formular hipótesis y además calificarlas en relaciones del tipo causa-efecto, es decir, sí, entonces. Además,
Precisamente con este método también permite hacer un buen uso de los hallazgos en el estudio de casos, formular hipótesis, verificarlas, identificar los casos desviados, formular generalizaciones que pueden conducir a teorías reales. Entonces, ¿cuál es la finalidad? La política comparada tiene como objetivo identificar las diferencias entre los sistemas políticos con la esperanza de llevar a cabo las mejores soluciones. ¿Cuál es el objeto de estudio de la política? Y es que los sistemas políticos se definen como Estado. La política comparada quiere construir conceptos capaces de viajar o sean aplicables a diferentes situaciones. Por ejemplo, utilizar Estado hablando de los Estados Unidos sería hablar de uno de los 50 estados que componen la federación. En los sistemas políticos, el politólogo canadiense David Easton identifica tres componentes principales en los sistemas políticos, los cuales son la autoridad, el régimen, la comunidad política, en los cuales la autoridad es la clase política, los titulares de los cargos representativos de gobierno, de administración de la justicia y de los partidos. Los ciudadanos delegan el poder de las autoridades a través de los comicios, a través del voto. El régimen es el conjunto de normas, reglas e instituciones que mantienen unido el sistema. Deberían resumirse en la Constitución. Como primer punto, los principios, que son los valores del régimen, instituciones, que son gobiernos, los parlamentos, los tribunales constitucionales, y por último punto, las presentaciones de las instituciones. Por otro lado, también tenemos la comunidad política, los ciudadanos y todos los que se encuentran en un territorio determinado donde se aplican ciertos imperativos de valores, es decir, decisiones de autoridad y los métodos de funcionamiento del régimen. Por otro lado, los sistemas políticos, cada uno de los elementos del sistema pueden ser objeto de comparación política. Comparar las partes es útil porque como hablamos de sistemas, se supone que si éstas cambian, habrá consecuencias que no son totalmente predecibles en todo el sistema. Es así como conocemos los métodos de comparación, la comparación sincrónica, que es un número de casos relativamente homogéneos, no muy numerosos, que son fotografiados en el mismo periodo de tiempo. Es una estrategia utilizada principalmente cuando se quiere dar cuenta de las diferencias entre dos o más sistemas políticos en reaccionar a un determinado evento o una cierta problemática. Comparación diacrónica es intemporal y busca considerar los sistemas políticos durante un tiempo en desarrollo, dada su complejidad y el alto número de variables que pueden aparecer en el curso del tiempo. Es más complicado y a veces menos fiable. Además, la comparación se puede hacer entre casos similares, es decir, por ejemplo, la Quinta República Francesa y la Primera República Italiana. En casos diferentes, Italia y Reino Unido. Se debe evitar los extremos, comparar casos muy similares, no da resultados significativos, mientras que la comparación de casos totalmente diferentes será imposible. Entonces, ¿cuándo diferenciamos un fenómeno que podría ser similar y uno que podría ser diferente? La definición de los límites del objetivo es una cuestión clave. Las similitudes y las diferencias son nociones relativas y funcionan a partir de la definición de conceptos y clasificaciones. También definir y clasificar resulta entonces crucial para definir la similitud y la diferencia.